buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan. A mí me parece, y voy a hacer la observación, me parece muy chistoso que ustedes digan buenas tardes con todos, porque nosotros decimos buenas tardes, si mucho, a todos, y ustedes dicen con todos. Ok. Bueno, en esta oportunidad voy a presentar al doctor Carlos Andrés Travera Romero. Él es ingeniero en sistemas por la Universidad del Valle, doctor en ingeniería, en énfasis en ciencias de la computación, también por la Universidad del Valle. Sus líneas de investigación es en ingeniería de software, lenguajes de programación y matemática discreta. Le hago el pase. Se puso nervioso Juan, ya lo vi. Algo. Profesor, y además profesor, pero yo no lo complementé, pero además profesor de la Universidad de Santiago de Cali, compañero, amigo, bueno, muchas cosas. Profesor, por favor, adelante. Lo dejamos Ximena. con su presentación. Vale, Ximena, muchísimas gracias. A ti, Carlos, por aceptar la invitación. Pues a ver, les cuento. La evaluación multicriterio, para hacer un preámbulo muy cortico, les cuento que es un tema que realmente se consolidó por allá en los años 80. Inicialmente empezaron a decir que era únicamente para las humanidades, para investigación, por ejemplo, en el área de las ciencias sociales, etcétera. Pero ha venido de nuevo tomando otra vez impulso muy fuerte, pero muy fuerte en otras carreras, disciplinas y profesiones, como por ejemplo la informática, la misma electrónica. Y yo tengo incluso en la Universidad Santiago de Cali un espacio bastante interesante que es un curso que se llama Proyecto Integrador. Hay 2 proyectos integradores al final, realmente son 4 cursos, pero al final de la carrera de ingeniería tienen proyecto integrador profesional y proyecto integrador de grado. En este momento tienen la oportunidad ya los estudiantes de octavo, noveno, décimo semestre de juntar esfuerzos, unir esfuerzos para realizar un proyecto conjunto. Entonces son estudiantes de diferentes profesiones. Por ejemplo, como les decía, acá en Colombia le decimos ingeniería de sistemas, lo que en el exterior se llama computación. También estudiantes de ingeniería electrónica, ingeniería comercial, ingeniería industrial, bioinformática. Cuando se juntan todas estas profesiones, todas estas disciplinas conjuntamente para hacer un proyecto, hay que tomar una serie de decisiones. En informática, en electrónica, en electricidad, energías, estamos acostumbrados a tomar decisiones con ciertas unidades y cifras muy estándar, muy exactas, y como se nos olvida un poco esa parte que a veces denominamos subjetividad, pero realmente no es que sea subjetivo, sino que todavía no hemos podido contemplar y de manera exacta ponerlo en términos para poder medir. Es decir, todavía no sabemos a ciencia cierta, de manera muy precisa, cómo hacer esa medición. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Hacer una aproximación. Hay una cantidad de variables que tenemos que tomar en cuenta para tomar decisiones. Por ejemplo, en los productos, cuando vamos a lanzar un producto, cosas tan sencillas como, por ejemplo, tamaños, colores, desde el punto de vista de diseño, tomar este tipo de decisiones es bastante complejo y nos toca realmente tomar otras variables que no son como tan medibles, no son tan exactas como nos gustaría, pero que definitivamente en la decisión le da un impacto muy grande cuando ya al final hacemos un cálculo. Entonces tenemos que tener un mecanismo para poder hacer esa evaluación, es decir, tomar los diferentes criterios para poder tener un consolidado y poder hacer una evaluación y nosotros ya de manera más sistemática poder decir, bueno, tomamos una decisión clara, concisa. Hay algo, por ejemplo, estuvimos incluso discutiendo con los estudiantes del curso que yo les comentaba, estaban diseñando, bueno, ya tenemos el producto, cuál va a ser el ciclo de vida del producto, cuál va a ser el ciclo de vida también del cliente. Recuerden que si nosotros
tenemos productos porque tenemos clientes y si tenemos clientes porque tenemos productos. No tiene ningún sentido nosotros hablar de un producto si realmente no tenemos un mercado, si realmente no tenemos a quién realmente ofrecerle esto que nosotros estamos creando. Y lo mismo, no podemos decir clientes si realmente esas personas no están interesadas en lo que le estamos ofreciendo. Simplemente tenemos un grupo de amigos que nos llaman o que ven nuestra página en o tenemos una cantidad de cajas y todavía no tenemos producto. Es decir, tenemos productos cuando tengamos realmente clientes y tenemos clientes es cuando tenemos productos. Son cosas totalmente enlazadas. Por eso el ciclo de vida del producto y el ciclo de vida del cliente están tan íntimamente relacionados. Pero no hay métricas exactas para eso y tenemos que recurrir a otra cantidad de variables, a otra cantidad de criterios que espero hoy podamos dilucidar y podamos hablar con respecto a eso. Esto tiene mucha aplicabilidad. Les voy entonces a presentar como primera medida, exactamente, muy bien. Debo agradecer a la profesora Carmen Villamizar, también al profesor Juan Francisco Pacheco y Eduardo Contreras por toda esa cantidad de investigación que han hecho y ellos han ofrecido una cantidad de datos y de elementos que nosotros podemos utilizar para poder entender todo esto. La profesora Carmen es de la Universidad Nacional. Juan Francisco y Eduardo son autores, entonces realmente muy agradecido con ellos por toda una cantidad de material que ellos han puesto a disposición. Muy bien. Eh, Cuando nosotros tenemos en primera instancia este nombre multicriterio, entonces ya de entrada tenemos como una primera visión de una cantidad. Primero, tenemos que medir, si nos dicen que tenemos que evaluar es porque tenemos que hacer algún tipo de medición y luego nosotros tenemos que comparar, cotejar. Si está la palabra evaluación es porque tenemos que comparar, cotejar elementos y multicriterio es porque hay varias variables que obviamente nosotros le decimos criterios y sobre las cuales vamos a tomar una decisión. Esa es la idea fundamental de lo que queremos hacer. Cuando hablamos de multicriterio, pues vamos a tomar una decisión. Si no, entonces, pues no tiene sentido hablar de criterios, es porque de entrada vamos a tomar una decisión. Pero la decisión, pues obviamente tiene que obedecer a una solución óptima y también debe ser preciso, es decir, debe ser conciso cuando tomamos la decisión, debe ser obviamente la mejor posible, por esa razón le llamamos óptimo y de manera precisa, porque no debe haber dudas y debemos saber cómo vamos a enfrentar precisamente esa solución. Antes de todo esto, nosotros, pues, hombre, podíamos conocer una información muy completa para tomar todas esas decisiones a través de toda una serie de datos ya cuantificados y simplemente nosotros aplicar una serie de criterios que son ya bien conocidos y son únicos. Pero como ya les comentaba, hay un alto riesgo, realmente es muy grande, de nosotros no tomar en cuenta esos elementos que nosotros llamamos intangibles, pero que son muy importantes para nosotros y sobre todo pertinentes cuando nosotros vamos a tomar la decisión. Entonces, pues, ¿cuál es la solución? Pues primero nosotros debemos tomar esas variables y pues obviamente si son variables que pesan en esas decisiones, pues debemos incorporarlas, pero debemos hacer un tratamiento específico para este tipo de variables cualitativas, ¿ya? Sobre todo, la idea es que estos procesos, cuando nosotros tomamos una decisión, por lo general son crecientemente grupales, es decir, las variables no son solamente para un solo elemento, para un solo factor, sino para varios factores y a veces los elementos que toma la decisión no es solamente uno. Entonces, por eso son crecientemente grupales porque varias personas pueden estar interviniendo, varias personas necesitan tomar la decisión y estas variables también crecen de manera grupal. Eh, quiero mostrarles un material, denme un segundito.
acerca de esto de los efectos intangibles. Déjenme un segundito, les voy a mostrar esto es una selección de una serie de materiales muy concretos para clarificar elementos. Yo a lo largo de investigación sobre estos temas ya he podido describir cuáles son esos términos que necesitan de algún tipo, de alguna forma, aclaración. Entonces, voy a compartirles un momentico, un material muy cortico para que todos estemos de acuerdo para nosotros qué es esto precisamente de lo que son los intangibles y por qué son valiosos. Muy bien, estos intangibles que nos hablan ahí en el video es precisamente lo que vamos a medir, lo que vamos a intentar cuantificar para luego tomar una decisión. Bien, continuemos entonces con otro término que eran precisamente las variables cualitativas. Ahorita estábamos hablando de eso. Entonces, clarifiquemos también qué es eso, o sea, por qué esas variables y hasta qué punto son importantes dentro del proceso de la toma de decisiones que Vamos a decir que una variable es una característica de un conjunto de individuos. Estos individuos pueden ser personas, animales, empresas, cosas u objetos. Veamos algunos ejemplos. Tenemos que para una persona, una variable puede ser la edad, puede ser la estatura o el peso, el color de ojos o la escolaridad. Una persona tiene infinidad de variables. Para una empresa, tenemos que sus variables pueden ser el sector al que pertenece, el tamaño de la empresa, el número de empleados que tiene, o el volumen de ventas. Vemos también que una empresa entonces tiene diferentes características y cada una de estas características es una variable. Ahora veamos por qué se denomina variable. Veamos esto con un ejemplo. Supongamos que realizamos una encuesta a un conjunto de personas y les preguntamos sobre su nivel de estudios. Cada una de estas personas nos dará una respuesta diferente. Supongamos que esta persona nos responde que tiene nivel secundaria, esta persona tiene nivel bachiller y esta persona tiene nivel licenciatura. Como vemos, el nivel de estudios varía o cambia de persona en persona. Es por eso que se denomina variable, aunque se puede dar el caso de que una, dos o más personas puedan coincidir en el nivel de estudios que tengan, pero en general, cuando se encuestan a muchas personas, lo más seguro es que haya una variación en el nivel de estudios. Ahora veamos cuántos tipos de variables hay. Para propósitos de este curso vamos a distinguir dos tipos de variables. Tenemos las variables cuantitativas y tenemos a las variables cualitativas. Las variables cuantitativas son aquellas que asignan un valor numérico y que mide alguna característica del individuo. Las variables cualitativas son aquellas que agrupan a los individuos en categorías. Veamos algunos ejemplos. Para las variables cuantitativas tenemos la edad, la estatura, el salario, el número de hijos, las unidades producidas y el volumen de ventas. Observemos que cada una de estas variables se miden en cantidades, es decir, en números. Como ejemplo de variables cualitativas tenemos el sexo, la raza, el color de ojos, la escolaridad, la calidad en el servicio y el sector al que pertenece una empresa. Como habíamos dicho previamente, una variable cualitativa clasifica a los individuos en categorías. Si tomamos el ejemplo de la variable sexo, vemos que el sexo clasifica a los individuos en dos categorías. Por un lado tenemos femenino y por el otro lado tenemos masculino. Lo mismo podemos decir con respecto al sector al que pertenece una empresa. Esto se puede clasificar, por ejemplo, en sector primario, sector secundario y sector terciario. Es decir, cada una de las empresas pertenecerá a uno de estos sectores. A su vez, las variables cuantitativas se clasifican en dos tipos. Tenemos las variables continuas y tenemos las variables discretas. En su momento definiremos cada uno de estos dos tipos de variables. Por el lado de las variables cualitativas tenemos a las variables nominales
y tenemos a las variables ordinales. Veamos un poco más sobre la clasificación de las variables cualitativas. Como ya hemos dicho, las variables cualitativas se clasifican en dos tipos, variables nominales y variables ordinales. Ahora veamos algunos ejemplos. En el caso de las variables nominales tenemos a la variable sexo y tenemos a la variable color de ojos. Para el caso de las variables ordinales tenemos escolaridad y tenemos calidad en el servicio. ¿Cuál es la diferencia entre las variables nominales y ordinales? Observemos que en el caso de las nominales no importa el orden en que se coloquen las categorías. Por ejemplo, aquí hemos puesto en primer lugar femenino y en segundo lugar masculino, pero también pudimos haber puesto en primer lugar masculino y en segundo lugar femenino. Es decir, que si alteramos el orden en que se colocan las categorías, esto no modifica a la variable. También sucede lo mismo en el caso del color de ojos. El orden en que aparezcan los colores es irrelevante para la variable. En el caso de las variables ordinales sí que es importante poner un orden a las categorías. En el caso de la variable escolaridad estamos poniendo en primer lugar el nivel más bajo y en el último lugar el nivel más alto, de tal manera que a medida que vamos subiendo de nivel, también vamos subiendo de nivel de estudios. En este caso, tenemos en primer lugar primaria, en segundo lugar secundaria, en tercer lugar medio superior, en cuarto superior y en quinto nivel posgrados. Vemos que en este caso sí es importante el orden en que aparecen las categorías. Ustedes pueden observar que si alteramos el orden en que aparecen las categorías de escolaridad, pues pierde sentido la variable. También ocurre lo mismo en el caso de calidad en el servicio. En este caso tenemos en primer lugar excelente, en segundo bueno, en tercero regular y en cuarto malo. Aquí podemos observar que a medida que pasamos de nivel, la calidad en el servicio va disminuyendo. En tal sentido, es importante que mantengamos el orden en que aparecen cada una de estas categorías. Es por eso que debemos diferenciar entre variables ordinales y variables nominales. Es importante que mantengamos esta diferencia, ya que el tratamiento que hagamos con cada uno de estos tipos de variables será distinto. Algo que es importante mencionar es que para las variables cuantitativas vamos a obtener algo que vamos a denominar como resumen numérico. Es decir, que para este tipo de variables vamos a obtener mediciones como la media, la mediana, la moda, la varianza, la desviación estándar, entre otras. En cambio, no podemos obtener un resumen numérico para las variables cualitativas. Para este tipo de variables vamos a utilizar otros instrumentos, como las tablas de contingencia o las tablas de frecuencia bidimensionales. Las variables nominales en un momento dado, nosotros la podemos convertir en ordinales cuando hacemos algún tipo de juicio de valor y le ponemos alguna preferencia a algún tipo de las variables. Por ejemplo, en el caso de los colores, como lo mencionaban ahora, cuando tenemos un conjunto de automóviles, nosotros podemos decir que hay preferencia por ciertos colores, entonces podemos decir que hay un nivel y hacemos un juicio de valor, decimos entonces que los carros rojos son los más apetecidos, después que negro, después que blanco, etcétera. Estoy diciendo obviamente una conjetura, pero todas estas variables nominales pueden ser organizadas y se pueden convertir en variables ordinales cuando nosotros hacemos algún tipo de juicio de valor. Bien, continuemos entonces con la presentación para que sigamos entrando en materia. Muy bien, pero entonces, ¿por qué la evaluación multicriterio? Pues primero, nosotros podemos establecer realmente una priorización, podemos hacer una serie de conjeturas que después se convierten en evaluación
basado precisamente en estas variables que nosotros hemos convertido en criterios de evaluación. Ahora, que hay múltiples objetivos, sí, pero tenemos una métrica en común, es decir, vamos a tomar una decisión y hay un objetivo ahí en común. Otra de los elementos muy interesantes es que nosotros podemos trabajar con varios de esos criterios para nosotros poder identificar cuál es la importancia de cada uno de estos criterios. Y podemos evaluar muchas alternativas. Obviamente la cantidad de alternativas pues depende de las herramientas que tengamos. Y pueden tener todas estas alternativas diferente naturaleza, muy diferente metodología dentro de cada una de las alternativas de solución que podemos nosotros estar observando. Es más, una de los elementos interesantes de la evaluación multicriterio es que perfectamente en la mitad de la evaluación nosotros nos podemos dar cuenta que hay alguna alternativa que no habíamos contemplado y empieza a cobrar importancia. Entonces no es que hayamos perdido obviamente el análisis, sino simplemente que nos dimos cuenta que hay otra solución que estaba alejada porque no habíamos visto los criterios correctos o de manera correcta. Eso se puede dar. Eso no es malo, es decir, darnos cuenta que hay una nueva alternativa y que posiblemente esta nueva alternativa sea la solución que nosotros podríamos esperar, solo que no nos habíamos dado cuenta. Hay diferentes métodos de comparación y esto también es otro de las alternativas interesantes porque los resultados pueden depender de los métodos de comparación que nosotros vayamos a utilizar. Pero, ¿qué son estos métodos de comparación? Entonces, voy a mostrarles, voy a presentarles qué es esto, de qué se trata estos métodos de comparación y cuáles son precisamente los más interesantes, cuáles podemos utilizar menos herramientas y para cuáles necesitamos definitivamente más recursos. Denme un segundo, les voy a mostrar entonces algo muy sencillito para que nosotros apreciemos diferente comparación. Over qualitative and quantitative research. We're going to be talking about what both of these types of research are, how they're different, and also how they're similar. No sé si, bueno, un recurso que tenemos, podemos colocar aquí un momentico los subtítulos, no hay ningún inconveniente para que podamos nosotros ver si hay algún inconveniente para que podamos perfectamente darnos cuenta. If this is your first time watching Mr. Sin video, welcome. Hopefully you find value in this video. If you do, please consider liking the video and subscribing. Also, make sure you take notes throughout the video. You can use your own notes or you can use mine. I have guided notes that I've created that go along with all my videos. You can find them in the description below. But this video is about qualitative and quantitative research. Now they're both pretty similar, yet very different, and it's important to understand the differences between them. Qualitative research is going to be focusing on things that are up for discussion and for debate. It's going to be describing a lot of things. It will use surveys and observations and interviews, along with also looking at artifacts of an area. It'll look at language, it's going to look at religion and ethnicity, it's going to look at these things from a manner that is up for discussion. Where quantitative is going to be trying to definitively prove something. If a geographer, for example, is looking at an area, it's going to look at the economic data, the political description, it's going to look at population breakdowns through age and gender, or even looking also at things that are just concrete. These are things that are facts. You can't dispute them. They're not up for debate. When it comes actually to the research part, qualitative is going to be asking more questions that deal with what and how. They're going to be asking for more open-ended questions. For example, how do people living in inner city view their country? Or how do AP students celebrate finishing the AP Human Geography test? These questions aren't necessarily going to have a hypothesis because we're not trying to predict anything here. We're trying to gauge and understand better the society around us. Quantitative, on the other hand, is looking at research that is going to be looking at variables, and it's trying to either prove a hypothesis or possibly even disprove it.
Here, questions are going to be asked a little bit differently. Questions are going to be focused around what, how, and does. So, for example, how much, how often, what is the relationship between the two, what is the percentage? An example question could even be something as simple as, what is the religious breakdown of the United States? Or, how often do farmers go to the market to sell produce if the road is paved or if it's unpaved? Or, does public transportation actually solve transportation issues within a city? These are all things that would look at statistic and numbers to be able to answer these questions, where qualitative is more of an exploratory form of research, and it's not necessarily defining and trying to prove or disprove a hypothesis. When it comes to collecting data, qualitative is normally going to use one source to collect data from. Maybe it's newspapers, journals, it might be observations or interviews, or even audio and video materials. Now, with qualitative, they can change things up throughout the study if I notice they're not getting enough responses from one area. Quantitative, on the other hand, is just using numbers. They're looking for things to prove something right or wrong. So they're going to be looking for more statistics and things that are concrete. Lastly, when it comes to analysis and also the final report, qualitative is going to be set into themes. See, researchers are going to take all the observations, all the information they collected, and try to break it down into different themes. This is very time consuming. And the final report will have a lot of writing in it. It's going to have a lot of quotes and different things that they observed. And it will be up for discussion. The participants will be very involved in it. Where quantitative, on the other hand, is not going to have that many words. It's going to be taking, in the analysis portion, all the different data points that they collected. Then they're going to break it down to see if there's any statistical significance behind any of the information they gathered. Then they will have a final conclusion that'll either back up the hypothesis or go against it. The quantitative report is going to be a lot more rigid. It's not up for discussion or debate. It's just showing the findings of what they found. There's less interpretation there. And that's it. This video was a really quick overview of qualitative and quantitative research, but hopefully it helped you understand all the basics about these two different forms. Let me know in the comments below which one you think is more impactful, or when you think one form of research should be. Muy bien, de nuevo entonces ya tenemos ahora los métodos de comparación y volvemos a hablar de lo cuantitativo, cualitativo, como lo habíamos empezado nosotros a expresar. Bien, entonces ahora continuemos con nuestra presentación. Bien, entonces otra pregunta que es obviamente bien interesante, ¿en qué momento entonces nosotros podemos empezar a aplicar la evaluación multicriterio? Ya les había comentado algo sobre el ciclo de vida del proyecto, recuerden, al inicio cuando estábamos hablando del ciclo de vida del proyecto y el ciclo de vida del cliente, dos elementos íntimamente relacionados. Primero, para identificar realmente el análisis de esos objetivos. Luego, poder identificar las alternativas de solución, pero cuando nosotros tenemos criterios cualitativos, esto sí que es importante. Luego, entonces, para nosotros poder realizar estudios de prefactibilidad y factibilidad, pero cuando los costos precisamente de estas alternativas son muy difíciles de cubrir, ya sea porque no hay herramientas, pues sí, porque no hay herramientas o por los costos, ¿ya? Y lo otro es cuando nosotros tenemos varios proyectos que nosotros necesitamos financiar y tenemos que priorizar, es decir, cuál proyecto va primero o cuál proyecto definitivamente no va. El otro elemento que va íntimamente ligado a esto es el tomar una decisión no debe parecer simplemente como un capricho, sino que esto también ayuda a mejorar la transparencia en la asignación de recursos. Esto es muy delicado también, por ejemplo, en el caso de muchas instituciones, cuando hay que asignar recursos, entonces sale esa palabra o esa frase, no, están asignando recursos a dedo. Este tipo de prácticas hace que realmente pues, sea más transparente este tipo de procesos. La otra es nosotros podemos eliminar la arbitrariedad, obviamente, por lo que acabo de decir, pues ya por lo menos hay un criterio, ya por lo menos hay un método de evaluación y se puede generar mayor participación porque estamos tomando más variables para hacer la evaluación y estamos tomando más criterios. Esto también es muy importante, es decir, no solamente estamos tomando en cuenta esos criterios que ya tienen un valor o que ya se han evaluado.
Hay dos tipos, obviamente, de los métodos cuantitativos. Volvemos a los cuantitativos y ahorita volvemos a los cualitativos. Los métodos simples, entonces nosotros podemos hacer a través de indicadores económicos. Claro, esto tiene una ventaja porque el indicador económico pues está todo cuantificado, son valores muy precisos, pero a veces no se cuenta con suficiente información y pues hombre, no toma en cuenta los criterios que no se pueden expresar en los mismos términos de los indicadores económicos, que son los términos monetarios. Es decir, si definitivamente no se puede expresar de esta forma, entonces no se toma en cuenta. Eso no es muy bueno. Lo otro es la programación lineal, que es el típico de valor actual neto, pero ¿cuál es el problema de la programación lineal y la dominancia entre proyectos? Pues porque ya vienen otras cosas, otros elementos que son las condiciones de incertidumbre. Es decir, bueno, ¿y qué pasa o cómo vamos a enfrentar si sucede tal o cual factor o tal o cual elemento? Bien, ahora cuando estamos hablando de los indicadores económicos, sería muy pertinente primero decir, bueno, pero ¿cuáles son estos indicadores económicos? Entonces, denme un segundito, les comparto, es muy cortico. Yo he seleccionado un material muy cortico, el material para que podamos nosotros entender un poquito más en profundidad esto. Evaluación financiera de un proyecto. La evaluación financiera de un proyecto nos permitirá evaluar si éste es rentable, si se recupera en un tiempo determinado, por lo que existen varios métodos para evaluar. Primero, la razón beneficio-costo. En esta existen tres casos. A. Cuando la relación de ingresos es mayor que la de los egresos, se puede considerar que el proyecto es rentable. B. Si la relación entre ingresos y egresos es igual, no hay ninguna rentabilidad ni un flujo efectivo adecuado. En este caso, el proyecto no se ve muy afectado. C. Pero si los ingresos son menores a los egresos, el proyecto no es viable, porque haría pérdidas o iliquidez. 2. El valor presente neto. Este concepto se refiere a la sumatoria de todos los flujos netos de la operación en el flujo de fondos de inversionistas menos el capital invertido, de tal forma que se pueda determinar el valor del capital en el momento actual del proyecto. 3. La tasa interna de retorno. Consiste en igualar el valor presente neto a cero, es decir, determinar a qué tasa de rentabilidad se podría colocar al capital invertido. 4. Periodo de recuperación. Se refiere al tiempo en el que se va a recuperar el proyecto. Para esto es muy importante determinar cuál es el capital que se va a invertir y cuáles son los flujos netos de operación que esperan en el tiempo que se está evaluando el proyecto. Entre mayor sean los flujos netos de operación de un año en adelante, más rápido se puede recuperar dicho proyecto. 5. Otro de los métodos es el costo capital. Este surge como un factor relevante en la evaluación. El costo capital es lo que le cueste a la empresa cada peso que tiene invertido en los activos. Estos se compran con el fin de ponerlos a rentar, ya sea de forma directa o indirecta. En el estudio de costo capital se tiene como base las fuentes específicas de capital para buscar los insumos necesarios para determinar dicho costo de capital. Estas fuentes deben ser de largo plazo, ya que son las que otorgan un financiamiento permanente. Las fuentes principales de fondos a largo plazo son endeudamiento a largo plazo, acciones preferentes. Las comunes, cada una de ellas asociadas a un costo específico y que lleva a la consolidación del costo total de capital. Finalmente, es importante determinar los factores implícitos de corte capital, el grado de riesgo comercial y financiero, las imposiciones tributarias e impuesto que coloca el Estado
y la oferta y demanda por recursos de financiamiento. Este es un costo marginal y se refiere al costo de obtener un peso adicional del capital. Dependiendo del uso que se está haciendo de él, puede representar el costo de oportunidad de una alternativa de riesgo comparable. El objetivo es combinar tanto el capital propio como el ajeno de tal forma que el costo capital total sea el mínimo posible. Las inversiones realizadas por la empresa son fundamentales para el desarrollo del objetivo social de la organización y por lo tanto para el proyecto en evaluación. Como pudimos apreciar, todos y cada uno de los valores y variables son cuantitativos y son directamente cuantitativos, y vimos que pareciera que no hay cabida para otro tipo de variables. Este es el tipo de problemas a los cuales nos enfrentamos con, bueno, ¿y cómo podemos nosotros entonces hacer que interactúen todos estos valores o indicadores económicos? Eso es un ejemplo, con otros valores que nosotros perfectamente podríamos relacionar allí. ¿Cómo poder realmente ajustar esto? Entonces, tenemos otro tipo de métodos, pero ahorita vamos a los métodos cualitativos y ya vamos para allá. Déjenles presento. Tenemos entonces tres tipos. Obvio, pues esto es una clasificación bastante clásica: los métodos simples, los complejos y los mixtos. Tenemos entonces primero lo que es la lista de verificación o control, escalas, y hay una muy importante que se utiliza en educación, que son las rúbricas. Y todo esto se puede organizar a través de un aporte a metas, es decir, cuando nosotros definimos un 100%, en el caso, volvemos al ejemplo de educación, cuando decimos de 5 puntos o de 10 puntos, dependiendo del grado de escolaridad que se esté evaluando, decimos entonces que la meta es que obtenga 10 o la meta es que obtenga 5, entonces nosotros hacemos una ponderación sobre esa meta total. Y la otra es una interacción nominal, es un Q-sorting, es decir, diferentes categorías, es decir, cuáles criterios se empiezan a cumplir y cuáles definitivamente no. Hay otros métodos que son más complejos, como por ejemplo el método Delphi. Yo tengo ahí los enlaces y en el caso de que de pronto necesitamos volver acá. Y esto nos ayuda para la predicción de eventos, pero cuando tenemos situación de incertidumbre, es decir, bueno, tenemos una opción, tenemos una solución, pero esta solución solamente sirve bajo ciertos factores que no sabemos si realmente se van a cumplir. El otro es el método mixto, cuando nosotros tomamos algunos de los otros métodos y los conjugamos como el modelo de puntuación. Y esto que es lo que el día de hoy nos reúne, que es el AHP, que es precisamente el modelo jerárquico analítico, que es el que vamos ahora a mirar. Bien, este proceso de decisión, entonces nosotros pues tenemos varios pasos. Primero, nosotros necesitamos una herramienta, pero una herramienta de la cual nosotros le podamos creer a esos resultados, porque es que una cosa es que nos entregue unos resultados, pero que nosotros no podamos confiar en ellos. Por eso es tan importante un método que sea eficaz y veraz. Entonces, primero, hay una serie de evaluación multicriterio que nosotros vamos a conjugar diferentes valores individuales, grupales, variables tangibles, intangibles, y esto se puede también emplear para problemas públicos y para problemas privados. Dentro de ese problema de decisión, tenemos como una primera etapa, que es cuando nosotros primero analizamos los objetivos, detectamos los criterios, también verificamos cuáles son los actores y cuáles son los juicios de valor que nosotros vamos a tomar en cuenta, si hay conflictos o no, es decir, si una de las personas que está evaluando o haciendo el juicio de valor está parcializado o no. Entonces, este tipo de conflictos es los que nosotros tenemos que eliminar. También tenemos que darle un valor muy especial a lo que es el conocimiento de la experiencia
e incluso también a la intuición y verificar si hay más alternativas además de las que estamos evaluando. Después, entonces, nosotros tenemos un proceso de jerarquización, es decir, cuáles criterios tienen más valor, cuáles importan más, esa es la priorización, y luego hacemos un proceso de selecciones, simplemente descartamos o le damos una nueva jerarquización o elevamos la priorización de algunas variables en el caso que sea necesario. Y finalmente, pues la idea es obtener obviamente una decisión luego de haber establecido todo este proceso. Bien, los pasos de manera muy general, entonces, como ya les había comentado, primero definir los criterios y restricciones. Ahora vamos a ver un ejemplo. Definir los tipos de variables. Recuerden, tenemos variables discretas y continuas. La matemática, de manera general, se divide en dos tipos, obviamente, de matemáticas. Uno, que son esas variables que están continuas, que es lo que requiere son cuando el tratamiento de unas determinadas variables o elementos necesita, por ejemplo, términos como lo que es el infinito, los límites, ese tipo de variables que necesitan esas nociones son las que nosotros llamamos las continuas y es prácticamente la parte de las matemáticas que nosotros llamamos cálculo. Pero hay otros elementos que son distinguibles y estos que están íntimamente separados, así haya relación entre ellos o agrupaciones, son distinguibles. Estos elementos son los que tratamos a través de las matemáticas discretas. Por esa razón, en matemáticas discretas, entonces hablamos nosotros de relaciones, funciones, está la teoría de grafos, etcétera. Luego debemos entonces modelar las preferencias que nosotros tengamos, porque recuerden que cada uno de los objetivos se debe optimizar primero por separado y luego a cada objetivo nosotros debemos analizar, pero al final debemos encontrar una única solución que complemente y que conjugue todos los objetivos. Lo otro es definir si definitivamente nuestro modelo va a ser determinístico o aleatorio, es decir, si el modelo que nosotros estamos evaluando, cuando ya tengamos una solución, va a depender definitivamente de si volvemos otra vez a operarlo, nos vuelve a entregar los mismos valores o definitivamente la solución va a ser diferente. Si es así, entonces va a ser no determinístico o más cercano a lo aleatorio. Cuando el modelo es determinístico es cuando definitivamente para las mismas entradas va a ofrecer siempre las mismas salidas. Por esa razón es tan importante determinar si vamos a utilizar un simulador para el caso de lo determinístico o el análisis probabilístico si tenemos un modelo eminentemente aleatorio. Luego, nosotros debemos definir y establecer los métodos de agregación, es decir, si nosotros vamos a adicionar o a quitar variables o criterios. Primero, el juicio de expertos. Recuerden, la experiencia tiene un valor muy importante. Analizar los factores, es decir, bajo qué factores van a intervenir estas variables o no. Si nosotros definitivamente vamos a tener varias dimensiones y si hay varias dimensiones, entonces hay que hacer un nivel de escalas. Y tenemos este otro que es el HP, que es el que nos concentra el día de hoy. Bien, ahora, cuando nosotros tenemos esa información de los factores, hay unas técnicas si no tenemos información. Hay otras técnicas cuando ya tenemos información antes de empezar a analizar. Y otras es cuando nosotros vamos a recibir información mientras estamos haciendo el estudio. ¿Listo? Entonces, si no tenemos información a priori, entonces obviamente nos toca punto de vista de análisis de las ponderaciones. Pero si tenemos en efecto ya una información cuando vamos a empezar el análisis, entonces ya cambia. Cambia porque ya tenemos la información que nosotros precisamos. En el caso que nosotros vayamos a recibir la información conforme hacemos el estudio, entonces tenemos que configurar una interacción entre la información a priori, los métodos pues a priori y los métodos con información posteriori, como en este caso. Si tenemos ya la información, recuerden, es uno. Si no la tenemos todavía, es otro. Si la vamos recibiendo en el instante en que hacemos la investigación, definitivamente tenemos que utilizar la interacción.
Cuando nosotros tenemos entonces una construcción de jerarquías, ese es uno de los pasos para el proceso. Primero tenemos que definir el foco, es decir, hacia dónde vamos a ir. Este es el que rige toda la evaluación. ¿Cuáles van a ser precisamente los criterios? Tenemos que tenerlos claramente definidos. Los subcriterios, que son los que se desprenden obviamente de los criterios, y cuáles van a ser las alternativas, es decir, cuáles son las funciones posibles. En ocasiones nosotros quisiéramos obviamente ejecutar una solución muy interesante, muy buena, pero infortunadamente no tenemos las herramientas o no es posible por el presupuesto. Entonces esto también hay que tomarlo en cuenta y simplemente pues discriminarlo, así de sencillo. Muy bien. Un ejemplo gráfico, definimos un foco, luego definimos una serie de criterios y luego vamos a desprender de cada uno de estos criterios unos subcriterios. Recuerden que es como si nosotros tuviéramos un objetivo fundamental, un objetivo principal, los otros elementos con los cuales vamos a evaluar este objetivo y luego cuáles son esos subelementos con los cuales vamos a dividir la evaluación de ese criterio específico. Y después nosotros, gracias a la evaluación de todos estos criterios, subcriterios, con miras al foco final, entonces analizamos las diferentes alternativas. Hay un método de estandarización, este no es el único y esto va a cobrar una especial importancia porque en este caso cuando hablamos de método de estandarización 0,1 es simplemente cuál elemento es más importante que cuál elemento. Es decir, esta es una relación solamente entre dos criterios. Un indicador que nos dice cuál criterio es más importante que otro, simplemente no qué tanto, sino solamente nos dice este criterio es más importante que este otro, listo, entonces se coloca el número 1. Si un criterio no es más importante que otro, simplemente utilizamos 0. Por eso se le llama el método de estandarización 0,1. Eso lo vamos a utilizar ahorita en un ejemplo sencillo y luego vamos a ver que hay otros métodos de estandarización un poquito más interesantes. Este es muy práctico porque solamente necesitamos establecer de manera binaria, así de sencillo, 1, 0, cuál elemento, cuál criterio es más importante que otro. Entonces, para poder hacer esto, necesitamos primero identificar el objetivo, luego obviamente cuáles son los criterios y discriminarlos de manera cuantitativa y cualitativa. Y luego, entonces nosotros estandarizarlo, es decir, que tengan la misma medida, que tengan toda la misma dimensión a través de una media y desviación estándar. Ahorita lo vamos a mirar un poquitico. Luego, estandarizar los datos, es decir, a través de una distribución normal. ¿Recuerdan aquella campana de Gauss? Ahorita vamos a hacer un pequeño recuerdo acerca de eso. Y luego nosotros comparar los diferentes criterios y simplemente elegir uno con respecto a otro, es decir, el mejor entre cada par de criterios. Luego, nosotros conocemos las ponderaciones y establecemos estas ponderaciones y luego utilizamos esa ponderación de cada alternativa y vamos a hacer una totalización. Bien, este es un ejemplo muy concreto utilizando, ojo, estandarización 0,1. Ahorita vamos a ver otro tipo de estandarización. Entonces, primero, vamos a suponer que queremos entonces mejorar la educación en una zona geográfica específica. ¿Listo? Entonces, tenemos unos indicadores allí, tenemos diferentes proyectos. Entonces, el proyecto A puede ser que vamos a impulsar más la investigación, que el proyecto B, que definitivamente vamos a impulsar, por ejemplo, más la parte de documentación. El proyecto C puede ser, por ejemplo, hacer que las personas, por ejemplo, propender por el bilingüismo, diferentes proyectos. ¿Listo? Y entonces tenemos diferentes indicadores. Puede ser, por ejemplo, indicador costo, puede ser el indicador el tiempo que lleve, puede ser, por ejemplo, indicador si, cuál es la percepción. Podemos poner otro indicador. Aquí en este caso tenemos 4 indicadores. Al final nosotros colocamos un aspecto que es bien importante, que es la concordancia de los datos. Es decir, cuando tenemos diferentes indicadores, pero en un momento dado pueden tener el mismo valor, recuerden que no es lo mismo comparar, por ejemplo,
grados centígrados con grados Celsius. Entonces, si nosotros tenemos 100 y 100, no es lo mismo, hay que hacer una concordancia cuando los datos pueden coincidir. Eso es la concordancia, ¿listo? Entonces, en este caso es el primer paso, recuerden, tenemos unos indicadores, están ya por lo menos normalizados del proyecto y tenemos al final una concordancia. Es decir, nosotros arrancamos primero de esto, con estos valores. Es decir, para cada uno de los criterios tenemos un valor diferente para cada proyecto. ¿Listo? Luego, denme un segundo, creo que me salté, voy a ver si hubo algún problemita. Sí, me salté una porque decía falta un paso. Bien. Entonces, por ejemplo, aquí, que volvemos otra vez con la concordancia, aquí todavía tenemos los valores que no hemos todavía modificado. Los valores que estaban ahorita, que les estaba mostrando, era ya luego de la normalización. Aquí todavía no están normalizados. Es decir, aquí igual tenemos una concordancia, pero estos valores todavía no están transformados. Cuando hacemos la estandarización es cuando nosotros cogemos estos valores y ya empezamos a hallar la media y la desviación estándar. Es decir, ya nosotros lo que estamos haciendo es colocando todos estos valores dentro de esa campana de Gauss y lo estamos nosotros desplazando dentro de la campana de Gauss y hallamos una concordancia al final. Esa estandarización de los valores, pues es una desviación estándar, nada del otro mundo, es la normal, la desviación estándar. Si quieren, ahorita podemos discutir un poquito de eso para que lo recordemos. Y aquí ya están los datos estandarizados a través de la normalización. Denme un segundito, si tengo aquí el material. No se demora mucho. Denme un segundito, que sí es bueno que discutamos esto. Denme un segundito. No se demora mucho. Un material bien interesante que nos va a ayudar a entender qué cálculos se hicieron allí rápidamente. Denme un segundito. Ya les voy a compartir para que podamos ver eso de manera más concreta. Vamos a realizar un ejercicio aplicando la distribución normal estándar. El problema es el siguiente. De un total de 799 aspirantes a una universidad, se obtuvo el promedio y este fue de 659.04 puntos. Y la desviación estándar correspondiente es de 104.04 puntos. La pregunta es la siguiente: ¿cuántos aspirantes obtuvieron entre 500 y 800 puntos? Entonces tenemos la siguiente información. El número total de datos es 799, la media es de 659.04 y la desviación estándar es de 104.04. Para responder a esta pregunta, vamos a suponer que la distribución es normal y para ello nos vamos a apoyar en la distribución normal estándar, es decir, que vamos a utilizar los valores Z. En una distribución normal, recordemos que el valor de la media se encuentra justo a la mitad, que en nuestro caso sería igual a 659.04. Luego vamos a ubicar los puntos 500 y 800. Vamos a suponer que el valor 500 se encuentra acá, se encuentra al lado izquierdo, ya que 500 es inferior a 659.04. Entonces vamos a poner aquí 500 y el valor 800 es superior al valor de la media, por lo tanto lo vamos a ubicar por acá, 800. Y ahora el objetivo es encontrar los valores Z correspondientes a estos dos puntos. Es decir, vamos a encontrar el valor Z1 igual a 500, que es el valor de X, menos el valor de la media, que en este caso es 659.04. Todo esto dividido por la desviación estándar, que es igual a 104.04. Y lo mismo hacemos para el valor 800. Tenemos, por ejemplo, el valor Z2 igual a 800 menos el valor de la media. Todo esto dividido por la desviación estándar. Para realizar estos cálculos vamos a utilizar el programa RK Word.
Estamos aquí en RKWord, vamos a abrir la consola de R en la parte inferior, le damos clic y vamos a usar esta consola como calculadora. Primero vamos a calcular el primer valor Z. Escribimos entre paréntesis 500 menos el valor de la media que es 659.04, cerramos paréntesis, entre el valor de la desviación estándar que es 104.04. Le damos Enter y aquí tenemos el primer valor Z, que es menos 1.5286. Ahora vamos a calcular el segundo valor Z, que corresponde a X igual a 800. Para ello, con la flecha de desplazamiento, la presionamos y lo único que vamos a hacer es sustituir este valor 500 por 800. Le damos Enter y aquí tenemos el segundo valor Z, que es igual a 1.3548. Entonces aquí vamos a escribir que este valor Z corresponde a menos 1.5286 y este segundo valor Z corresponde a 1.3548. Lo que nos interesa ahora es encontrar el área correspondiente que se encuentra entre los valores 500 y 800 puntos, es decir, entre los valores Z menos 1.5286 y 1.3548. Para ello nuevamente nos vamos a RKWord para calcular el área correspondiente a estos dos valores Z. Estando en RKWord nos vamos al menú Teaching, seleccionamos distribuciones, aquí elegimos continuas, luego nos vamos a normal y por último elegimos probabilidades. En esta ventana nos pide los valores Z para los cuales queremos calcular la probabilidad. Aquí vamos a escribir el primer valor Z, que es menos 1.5286. Escribimos coma y anotamos el segundo valor Z, que es 1.3548. Como se trata de una distribución normal estándar, dejamos la media 0 y la desviación estándar 1. Por último le damos clic en Submit. Fíjate cómo RKWord nos da la probabilidad que se ubica al lado izquierdo de cada valor Z. Por ejemplo, para menos 1.5286 nos dice que la probabilidad ubicada al lado izquierdo de este punto es de 0.0631 y la probabilidad ubicada al lado izquierdo del valor Z 1.3548 es de 0.9122. Vamos a representar estas probabilidades en la curva de distribución normal. Entonces tenemos que la probabilidad correspondiente a este valor Z es igual a, vamos a poner probabilidad 1, igual a 0.0631. Y la probabilidad correspondiente a este valor Z, vamos a poner probabilidad 2, igual a 0.9122. Por lo tanto, para conocer la proporción de estudiantes que obtuvieron entre 500 y 800 puntos, lo que vamos a hacer es tomar la probabilidad de 800 y restarle la probabilidad de 500. Vamos a hacerlo con RKWord. En la consola de R entonces vamos a escribir 0.9122 menos 0.0631. Le damos Enter y el resultado es 0.8491. Por lo tanto, el área correspondiente que se ubica entre 500 y 800 puntos es igual a 0.8491. Es decir, que el 84.91% de los aspirantes obtuvo entre 500 y 800 puntos. Pero la pregunta no era sobre el porcentaje, sino más bien cuántos aspirantes obtuvieron entre estas dos puntuaciones. Entonces, lo último que vamos a hacer es multiplicar el número total de aspirantes, que es 799, por el porcentaje que obtuvo esta puntuación. Entonces, estando en RKWord, vamos a poner 0.8491
8491 por el número total de aspirantes, que es 799. Le damos Enter y el resultado es 678.43. Por lo tanto, este 84.91% equivale a 648.43 aspirantes, que redondeando nos queda 648 aspirantes que obtuvieron entre 500 y 800 puntos. Bueno, y con esto terminamos la explicación de este problema. La idea, desde luego, es que este sistema no es hacer, obviamente, todos esos cálculos de manera tan pedestre. Desde luego, existe una cantidad de programas que hacen esto. Esto es más para métodos educativos, en el cual estamos viendo cada uno de los pasos, cómo se normaliza. Y luego vamos a la integración de los criterios 0,1. Recuerden cuando estábamos hablando solamente de qué criterio sobre qué otro criterio es más importante. Por ejemplo, en el caso aquí tenemos el criterio P es más importante que Q, pues que sí. Que el criterio P sobre R es más importante, no. Que P es más importante con respecto a S, sí. Esto es simplemente para nosotros hacer una matriz de juicios de importancia. Esta matriz de juicios es cuando nosotros hacemos simplemente una comparación entre cada pareja de criterios. Hay muchas otras formas de hacerlo y ahora vamos a ver otra que se utiliza muchísimo un poquitico más adelante con otro ejemplo que les voy a mostrar. Bueno, luego de esto, entonces nosotros hallamos la ponderación. Gracias a esto que acabamos de encontrar acá arriba, hacemos la ponderación de los criterios y simplemente encontramos estos valores que son los que ahora nosotros vamos a establecer. Es decir, gracias a estos valores, entonces decimos que este criterio es más importante con respecto a este criterio. Por ejemplo, estos son gracias a la matriz de juicios de importancia. Entonces aquí hacemos una ponderación y sabemos cuál va a ser la importancia de cada criterio. Gracias a la matriz de juicios de importancia encontramos estos valorcitos. Estos son los valores que nosotros utilizamos precisamente para hacer los cálculos. Pero ahora quiero mostrarles más en profundidad el modelo analítico jerárquico AHP, que es la que le voy a mostrar ahorita. Es un ejemplo como más interesante, más completo. Primero, recuerden, hallábamos el foco, luego los criterios, luego los subcriterios y finalmente las alternativas. Este es el otro valor al cual quería llegar, porque la comparación por pares ahora ya resulta es de una escala de intensidades de preferencias. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Esto ya se analizó y se hizo un estudio muy interesante sociológico y nos da una serie de criterios y una serie de escalas para cuando hacemos, por ejemplo, unas encuestas. Entonces, si por alguna razón entre dos actividades nosotros la consideramos de igual importancia, entonces para nosotros va a ser simplemente el número 1, el valor que le vamos a colocar allí. Si la experiencia y el juicio favorecen levemente un criterio o una actividad sobre otra, le vamos a colocar el número 3. Si la percepción, es decir, la persona a la cual estamos haciendo nosotros una entrevista, dice que la experiencia favorece, pues se favorece fuertemente sobre otra, entonces le vamos a colocar 5. Luego 7, cuando definitivamente es muy fuerte o es evidente. Y 9 es cuando definitivamente el nivel de preferencia es muchísimo más alto, entonces colocamos 9. Ya no es 1 o 0, sino que ya tenemos una intensidad. Disculpe, profesor, no se ve el PPT. Dime. No Porque le está... interrumpa, profe, pero claro, no se está compartiendo la presentación desde que volvió el video. Listo. Perdón. Exacto. Perdón, mil disculpas. Entonces, miren. Ahí sí se puede ver, profe. Ya, gracias. Y yo levantando mi manito y no me pone atención. Vale.
Esta es, listo, entonces ya cuando no es tan evidente y simplemente no decidimos nosotros cuál es más importante que otra, sino que ya hay otros matices, otras escalas. Esto ya se hizo un estudio y esto ya se analizó desde el punto de vista sociológico y los números funcionan y funcionan bastante bien. Esto lo conocen al dedillo, por ejemplo, los ingenieros industriales, los ingenieros comerciales conocen muy mucho esta escala de Satie cuando se hacen precisamente estas encuestas y cuando se hace la pregunta de percepción de un elemento, un criterio con respecto a otro y se coloca esta intensidad de 1 a 9, de verdad funciona y funciona bastante bien. Esto está bastante comprobado. Si por alguna razón son necesarios entre los valores, por ejemplo, entre 1 y 3, se puede utilizar este tipo de valores cuando queremos una escala más grande, por ejemplo, de 1 a 10, así sucesivamente. Pero es suficiente, según la bibliografía, con 1 a 5 funciona bastante bien y no hace las encuestas como tan complejas. Bien, ¿esto dónde se utiliza? Y eso es lo que vamos ahorita a mostrar en el ejemplo que les traigo el día de hoy. Este mecanismo, el proceso analítico jerárquico, cumple consistencia a través de transitividad, es decir, se respetan las relaciones de orden entre los elementos en ningún momento. Si nosotros tenemos unas variables cuantitativas o ya tenemos unas variables ordinales, si por alguna razón estas variables tienen un juicio y están ordenadas, en ningún momento eso se va a cambiar. Es decir, las matrices que nosotros estamos utilizando no cambian la relación de orden entre los elementos que ya se han establecido. El otro elemento supremamente importante es la proporcionalidad. Una cosa es que cambie los valores, pero porque suba o cambie el valor de un determinado criterio en una determinada matriz, no le cambia la proporcionalidad. Es decir, los valores de mayor importancia siguen siendo valores de mayor importancia en las matrices posteriores y no se modifica la importancia por los cálculos matemáticos que se hacen aquí. Es decir, que es consistente el modelo. Eso es algo muy, muy importante. Bueno, ¿cuáles son las ventajas entonces de este modelo? Primero es que define realmente el problema que se va a resolver. Podemos tener claramente identificados los criterios. Podemos trabajar con un equipo de cantidad de profesionales y también multidisciplinario. No interesa obviamente las disciplinas. Es más, esto es supremamente importante porque va a ser más transparente, va a dar más luces sobre el proceso de decisión porque todos se van a sentir y realmente lo van a hacer así representados. Lo otro es estructurar, que se puede hacer criterios y no solamente grandes criterios, sino subcriterios en una jerarquía. Es decir, va a ser más claro la decisión, no va a ser simplemente por grandes criterios, sino que se van a discriminar subcriterios. Ahora, estos criterios no van a tener todos obviamente la misma importancia y eso también le da un elemento de fluididad al modelo, porque se puede ponderar y se puede luego sintetizar toda esta información en las matrices. Y al final, pues vamos a llegar a un resultado concreto, consistente. Esa es la idea. Muchas veces nosotros cuando hacemos nuestros artículos de investigación, cuando hacemos, por ejemplo, un paper review, en ocasiones cuando queremos mostrar por qué una determinada decisión se tomó, a veces queda como ahí, como en el limbo, digamos así, ciertas decisiones que realmente son importantes en un experimento y es buen decir, no, es que hubo unos criterios y hubo un análisis muy consistente de por qué se tomó esa decisión. Por ejemplo, en sistemas muchas veces, en ingeniería informática, en el caso de los modelos, los mockups, a veces hay una cantidad de decisiones, reitero, colores, localización de elementos que obedecen a elementos que simplemente parecen como opiniones o algo subjetivo y realmente son variables que son cualitativas que podrían expresarse de esta forma.
Igual las otras ingenierías, desde luego, y otras disciplinas tienen exactamente la misma posibilidad de expresar sus decisiones de esta manera. Bien, entonces, en un modelo de manera más general, tenemos entonces, primero, pues definimos quién es el que va a dar la información, es decir, un grupo de expertos, es decir, la idea, personas con experiencia. Luego seleccionamos los criterios, definimos los indicadores, seguimos con el esquema jerárquico que les había comentado. Luego construimos las prioridades, es decir, obviamente los criterios van a tener unas prioridades y se calculan las ponderaciones, se comprueba la consistencia, es decir, que el modelo siga funcionando, se analizan los indicadores, luego se estandarizan, recuerden, ahora tenemos una distribución normal, ya lo habíamos hablado, luego se calculan estos índices y se establece un ranking de esos diferentes proyectos o alternativas de solución y al final se hace el análisis de sensibilidad en el cual nosotros decimos, bueno, esta es la mejor solución por estos valores que tenemos aquí discriminados. Ejemplo. Entonces, primero, recuerden la escala de medición. Cuando algo es igual preferido, colocamos 1. Cuando es moderadamente preferido, 3. Estoy simplemente sintetizando la información que ya les había mostrado. Cuando algo es fuertemente preferido, 5, muy fuertemente 7 y extremadamente 9. ¿Listo? Eso es muy sencillo. Ahora, podemos colocar valores intermedios en el caso de que queramos ser obviamente mucho más específicos, pero esto realmente funciona con estos 5 valores. No hay necesidad de ser más complicadas, por ejemplo, las encuestas con más información y más datos. Bien. Ahora, entonces tenemos, vamos a seleccionar entre 3 programas educativos. Este es un clásico. Luego entonces tenemos diferentes criterios, el costo, la confiabilidad, la disponibilidad. Listo. Entonces tenemos estos 3 programas educativos y vamos a evaluar costo, confiabilidad y disponibilidad. Y vamos a hablar entonces que nuestro primer programa entonces tiene un valor, el programa número 2 tiene otro valor y el programa número 3 tiene otro valor. Eso pues es evidente, cuál es más costoso que cuál está en la mitad, cuál es el más económico. Listo, esos son valores cuantitativos, ahí no viene tanto el problema, pero hay ocasiones en las cuales ya tenemos otro tipo de aspectos como esto. Por ejemplo, T2 es moderadamente preferido a T1. Hicimos una encuesta y definitivamente nuestros clientes, nuestra población dijo que T2 es moderadamente preferido a T1 cuando hicimos la encuesta, por ejemplo. T1 está entre fuerte y muy fuertemente preferido. Está entre fuerte y muy fuertemente preferido a T3. Entonces ahí vamos a necesitar otro tipo de valor. Por ejemplo, nos dicen que T2 es muy fuertemente preferido a T3, o sea, fue algo muy concluyente, muy decisivo. ¿Esto cómo lo podemos entonces luego establecer? Entonces se construye la matriz de preferencias con respecto primero al costo. Recuerden que ese es el primer criterio que estamos evaluando. Entonces nosotros tenemos ya una escala de medición. Recuerden que nosotros decíamos que si es lo mismo, 1. Si no, sí voy a devolver un momentico para que volvamos, por ejemplo, moderadamente preferido. Entonces aquí está el 3. Cuando nos hablaban nosotros que está entre fuerte y muy fuerte, entonces podemos utilizar el 6 y definitivamente está ya totalmente preferido, está el 7. Por esa razón teníamos nosotros entre 6 y 7 para establecer este tipo de elementos como está entre fuerte, perdón, y muy fuertemente preferido. Listo. Entonces hicimos esta primer matriz con los valores. Recuerden, voy a devolverme acá para que recordemos los valores, perdón. Estos valores 1, 3, 5, 7. Pero como estaba entre muy fuertemente preferido, ¿sí? Fuertemente y muy fuertemente preferido, por eso aquí utilicemos entonces el número 6. Por esa razón aparece aquí, déjenme un segundito, este número 6 que aparece allí, que entre T1 y T3, entonces dicen que está entre fuerte y muy fuertemente preferido, por eso el 6 aparece allí. Luego de construir esta matriz, entonces nosotros pasamos a tener la normalización, pero solamente de costo. ¿Listo?
¿Qué es lo que estamos haciendo? Es dividir cada uno de los términos que vamos a ver, perdón, entre la suma de la columna cuando nosotros establecemos obviamente los valores que son ya no fraccionarios. Recuerden eso. Entonces, por esa razón, lo dividimos entre 25, entre 31 y entre 7 en el caso. ¿Por qué hacemos esta división entre 14 y por qué quedó un medio y por qué quedó 3 séptimos? Porque nosotros hemos hecho la división primero entre 14 porque 7 más 6 más 1, ¿listo? Y luego los fraccionarios que tenemos allí, el 1/3, en un séptimo y en un sexto, obviamente todo quedó normalizado, no a valores fraccionarios, sino sumando ya los valores enteros. Entonces el valor entero de la primera columna es 25, el valor entero de la segunda columna es 31 y el valor entero de la última columna pues es 14. Por eso lo dividimos todo entre 14 y luego pues simplificamos. Eso es lo que se ha hecho. Nada del otro mundo. Ahora, usted se puede imaginar, bueno, este trabajo si tenemos 10, 20 criterios, los que sea, obviamente esto no se va a hacer a mano. Esto no es un trabajo tan pedestre como decía ahora. Hay pues, obviamente cantidad de herramientas que lo hacen. Esto es más para simplemente algo más pedagógico y educativo para que veamos el detalle. Listo. Luego de tener entonces, ahora nosotros ya tenemos eso, pero con la normalización anterior y ahorita nosotros tomamos ese vector de prioridad, pero entonces vamos a promediar cada una de las filas, ¿no? Ya antes estábamos haciendo un tratamiento de las columnas, ahora cada fila ya normalizado, entonces hacemos el promedio de cada una de las filas. Listo. Recuerden que estamos hablando ahora solamente del criterio costo. Se estableció primero para ese primer criterio costo. Los programas que existen para esto toman es un cubo en realidad y hacen cada uno de los criterios una dimensión. Bien, este es específicamente el vector de prioridad de solamente el criterio costo. Ahora podemos hacer exactamente lo mismo, pero para confiabilidad. Recuerden que teníamos 3 criterios. Entonces, T1 es muy fuertemente preferido, T1 es igual a moderadamente, entonces por esa razón sale ya otro elemento, ya es el 2, porque está entre igual a moderadamente preferido. Como T2 es fuertemente preferido, entonces tenemos ahí el número 5 y el número 7, en el caso de T2 y T3, por ejemplo. Y cuando es muy fuertemente preferido, por eso tenemos el número 7. Bien, luego entonces hacemos el mismo procedimiento, dividimos entre 23 por la suma, 41 por la suma, entre 8 obviamente por la suma y luego nosotros hacemos solamente el vector de prioridad, solo recuerden del criterio confiabilidad. Hacemos entonces para cada una de las filas el promedio. Nos falta todavía otro criterio, que en este caso sería la disponibilidad. Hacemos entonces la matriz, está entre muy fuerte y extremadamente preferido. Cada vez que nos dicen entre muy fuerte y extremadamente, entonces aparece otro valorcito allí. T1 es igualmente, por eso el 1, y está entre muy fuerte y extremadamente, por esa razón, el 8. En esos casos, cuando aparece que está entre, entonces salen estos otros valores. Luego de que tenemos la matriz de preferencias, hacemos el mismo procedimiento, dividimos entre suma de los valores cuando tenemos ya los enteros, hacemos el promedio por filas, ya tenemos entonces el criterio disponibilidad. Listo. Ahora entonces tenemos que aplicar, pero es el mismo procedimiento, pero entonces entre criterios. Recuerden que antes era entre los criterios y las variables. Ahorita son solo entre criterios. Es decir, para nosotros, ¿qué es más importante? ¿El costo frente a la confiabilidad o la disponibilidad? Es decir, entre criterios. ¿Qué es más importante entre criterios? Ya no tanto entre planes, sino ahora entre los mismos criterios que es más importante. El costo, por ejemplo, es muy fuertemente preferido, el dinero. El costo es extremadamente preferido a disponibilidad. Evidentemente el costo tiene una fuerza muy grande en este modelo, es obvio, es obvio.
Y la confiabilidad es muy fuertemente preferido, sí, pero el costo es muy fuerte frente a confiabilidad y el costo es extremadamente preferido a disponibilidad. Ahora, confiabilidad es más importante a la disponibilidad. Listo. Hacemos entonces la matriz, es el proceso muy similar, pues es exactamente lo único que ahorita tenemos en cuenta son los criterios. Luego hacemos entonces el promedio por filas. Y luego, entonces ahora sí tenemos, recuerden, tenemos los vectores de prioridad de los 3 criterios que acabamos de encontrar. Y ahora, que eran estos, los 3 criterios, costo, confiabilidad y disponibilidad, y nosotros hacemos la multiplicación por el que acabamos de encontrar, que es el vector de prioridad de criterios. Y encontramos aquí los valores. Entonces, ya sabemos entre los 3 programas cuál es realmente preferido, pero ya con un sistema muchísimo más versátil, flexible. Si nosotros ahora queremos agregar uno nuevo, miren que no hay que hacer realmente muchos recálculos en realidad, y esa es una de las cosas interesantes también, porque podemos nosotros hablar un poquito incluso se ha hablado en términos de programación dinámica, en el sentido de que no hay que hacer recálculos y se guardan cálculos ya hechos para poder volver a realizar otros cálculos a futuro. ¿Listo? Gracias. Muy interesante, muy sencillo, muy aplicable, muy aplicable. Profesor Carlos, tal como usted lo dice, muy interesante, no tan sencillo. Ximena, tengo que admitir algo, yo había encontrado ya hace algún tiempo un programa en línea que hacía todo esto, una belleza de programa que hicieron en Java y estaba disponible, pero pues ya están pidiendo obviamente afiliación. La liga, como dicen acá. Sí, ya están pidiendo afiliación y toda la cosa. Pues los que se quieran contactar conmigo, con mucho gusto yo les doy, yo he estado buscando porque no es tan económico, la verdad, y tristemente no es tan económico. Hay algunos, pero igual prácticamente son hojas de cálculo, o sea, había uno gratuito que tenía todo esto muy completo, pero vuelvo y digo, ya están obviamente pidiendo afiliación y pues sí, eso es entendible. Es un trabajo muy bueno y es entendible. Pues es un trabajo muy apetecido porque es necesario, ¿no? Es un trabajo bien interesante. Correcto. Los estadísticos lo deben amar. Sí, y sucede algo, ¿no? En términos de investigación uno casi nunca le presta atención a estas cosas. A veces uno se va como, o sea, como que muchas personas no saben que existe, entonces simplemente hacen su investigación y no le prestan cuidado a los criterios, entonces deja de ser rigurosa la investigación que hagan. Entonces también yo creo que es esto combinado con muchas estrategias que hemos visto. Yo creo que hoy lo sorprendimos con un tema que no se esperaban. Yo sí sabía que este era el tema, obviamente, pero ustedes no. Es un tema muy interesante, es un tema que se aplica en muchos campos, ¿no? Nosotros estamos trabajando en investigación y en investigación precisamente hemos hablado de la necesidad de ser rigurosos, de fijarnos en los detalles, hemos hablado de la necesidad, por ejemplo, de trabajar con revisiones de literatura, hemos hablado de la necesidad de hacer estadísticas, por ejemplo, estadísticas, a veces hacemos estadísticas, por ejemplo, para generar datos y que los datos nos sirvan para algo. Por ejemplo, ahorita que la moda es el COVID y que salen tantos modelos y tantas cosas. Entonces, se puede, por ejemplo, hacer evaluaciones bien interesantes conociendo precisamente estos aspectos. Por aquí te preguntan, Carlos, yo soy la lectora de las preguntas. ¿Y qué hay del modelo Likert? ¿Ya no se usa? Bueno, sí, lo que pasa es que prácticamente lo que sucede allí es que lo que cambia entre los diferentes modelos de evaluación es estos valores, o sea, lo que cambia en sí es si los valores de comparación de criterios cambia. Miren que de resto se sigue multiplicando, la matriz queda toda exactamente igual. La diferencia son esos valores de criterios de evaluación.
Hay uno que es el más, digamos, primitivo, sencillo, que fue el primero que le mostré, que es cuando decimos 1 y 0, es decir, cuál es más importante que cuál. Y aquí se hace otra evaluación que es de 1, 3, listo. Pero el Likert utiliza otros. Y hay otros estándares y hay otras tablas. Exactamente. Ahí es donde está el quid del asunto. Yo creo que nuestros políticos, y siempre les meto la parte política, no saben de estos modelos para determinar realmente cómo sacar adelante un país. Porque yo creo que lo único que tienen conocimiento es que el valor más importante es precisamente que a ellos les entre el dinero. No hay forma como de que ni siquiera evalúan dentro de las posibilidades que seleccionan para plantear las soluciones mínimamente que plantean, por ejemplo, en términos de investigación. A veces se ve que no hay ni siquiera un estudio detallado de qué es lo mejor para un país y cómo aprovechar y maximizar las oportunidades, teniendo en cuenta que el dinero no es mucho. No, si nosotros pasáramos las obras públicas por este tipo de modelo, nos daríamos cuenta que definitivamente no se han tomado cantidad de puentes que se hace precisamente donde el flujo, ese es el criterio, donde el flujo más fuerte debería estar beneficiado precisamente por la obra pública, por el puente, por lo que sea. Pero uno curiosamente ve que utilizaron fue otro criterio. Por ejemplo, resulta que el puente se construyó fue en la vía donde vive tal o cual político y benefició fue la entrada a la finca de tal persona, de tal político y no al resto de los millones de personas. O le subió el precio al terreno. Claro. Es una obra exagerada y le sube el precio al terreno y solamente ese fue el objetivo, pero por esa vía no pasa absolutamente nada. Exacto. O nos gastamos 100 años haciendo un puente como aquí en Colombia y hace poquito se estrenó, pero resulta que solo funciona para un lado. Exacto. Es unidireccional. Entonces ahí es donde se ve que los criterios, o hundimos un pueblo para hacer un embalse, creo que es lo de Hidroituango. Sí. Exacto. Y dejamos a un poco de personas desfavorecidas porque ese no era el criterio, habían otros criterios más importantes y ahorita estamos luchando ahí para que el agua no se lleve a la gente, ni siquiera es. Y el embalse igual no funciona, la electrificadora igual no existe, todavía no funciona. O sea, esas son las decisiones por acá te hacen otra pregunta, yo me vuelvo muy política en estas charlas. Eso veo. Dicen que en la ciencia las variables cualitativas no entran mucho, pero que se ve bastante en marketing y en sociales. Sí, Tú te hablas de las variables cualitativas, pero es una costumbre de nosotros no meterlas. No. ¿Las estamos ignorando? No, es buenísima la pregunta. Lo que pasa es que a nosotros los ingenieros nos enseñan mucho la variable cuantitativa y cuantitativa y 5 años hablando de nuestro proceso educativo de variables cuantitativas, pero resulta que las variables cualitativas son muy importantes y he aprendido a apreciarlas, me incluyo obviamente, porque ¿A volverlas cuantitativas? He aprendido a apreciarlas precisamente en el curso que les comentaba yo de proyecto integrador, porque hay personas, por ejemplo, ingenieros comerciales que están muy pendientes precisamente de todo este modelo de marketing, un estudio más sociológico del producto, del cliente, y se enteran realmente de una cantidad de elementos que influencian muchísimo el producto. No nos habíamos dado cuenta de ciertos elementos, cosas tan elementales, tan sencillas, como les había comentado, de colores, de situación de elementos dentro de un software, algo que uno consideraría que no, que eso no influye. Inmediatamente hicimos ese tipo de investigación, una encuesta muy sencilla, y yo me imagino, profe Ximena, que se acuerda de una encuesta que hicimos acerca del producto de la biblioteca. Hicimos una encuesta del producto de la biblioteca y nos dimos cuenta de una cantidad de elementos que no nos habíamos dado cuenta. La tesis de Natalia, si no estoy mal. Correcto. Entonces, y nos dimos cuenta de una cantidad de información que no nos habíamos dado cuenta solamente visualizando unas cuantas variables, unos cuantos criterios. Sí, a veces, por ejemplo, y meto aquí un poquito la cucharada, a veces nosotros nos fijamos, ahorita que hablas de los colores,
una cosa tan simple como que a veces nosotros en la cabeza uno tiene asociado como que el color representa algo. Yo a veces, por ejemplo, les hago mucho énfasis a mis estudiantes, no utilicen el rojo, por favor, no abusen del rojo porque el rojo es un símbolo de warning, peligro, alerta. O no se queden solamente con el azul, porque a veces le pasa a los ingenieros eso, que uno ve las pantallas y antes en Java, cuando trabajaban en Java, todo era azul, ahorita en dispositivos todo era gris en Java. Ahorita en dispositivos móviles todo es azul. Entonces le digo, pues el azul no es el único color, hay más colores. Entonces les muestro muchas aplicaciones para que vean que existen más colores, para que traten de explorar los colores tienen un significado para nosotros, ¿no? Hay colores que nos dan hambre, hay colores que nos dan sueño, hay colores que nos ponen alerta, hay colores que la percepción y la psicología del color se llama eso. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta para cuando se hacen diferentes cosas. Por acá te hacen otra pregunta. ¿Sí? Ay, ya no me quiere funcionar esto. ¿Qué pasó? Dicen ya, consulta, en una investigación o tesis de derecho se considera hacer estadísticas de confiabilidad con el alfa de Cronbach, etcétera. Sí. Esa es la pregunta. Sí, no. Alfa de Cronbach, sí, en efecto, es una especie como de verificación para saber si una medida es confiable o no. Es muy interesante y el alfa de Cronbach lo que nos ayuda es precisamente a verificar que las mediciones se han hecho bien y si son consistentes entre sí. Hay ocasiones en las cuales un grupo de mediciones no se aprecian totalmente aisladas al resto. Es, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una encuesta y vemos que hay algunas personas, algún grupo de personas o una persona metiendo información para dañar como la información que nosotros estamos recabando. Es útil, o sea, esto lo que hace es verificar aún más la consistencia de las variables y si estamos hechos realmente una medición y la escala de las variables es la adecuada, es la correcta. A veces, por ejemplo, tomar simplemente medidas de 1 a 10 no es suficiente y necesitamos ampliar la escala. Si es para verificar que los datos en efecto sean consistentes y para la fiabilidad y que son confiables en efecto los valores y las escalas de los valores que hemos seleccionado. Gracias. O sea que los abogados también en sus investigaciones hacen estadísticas. Claro. No. Es que todas las disciplinas realmente utilizan muchísimo, pero ahorita cada vez más ha tomado especial énfasis este tipo de investigación. Sí, claro. Lo que pasa es que en todos los estudios uno tiene que probar tiene que mostrar que lo que hizo realmente es verídico, tiene que probar que sea confiable la forma como aplicó, por ejemplo, la información. Y depende también, yo diría también depende, por ejemplo, del tipo de artículo, del tipo de documento que está haciendo la persona de derecho, porque igual si está haciendo una revisión de una sentencia de no sé qué, entonces es posible que en ese particularmente no necesite una estadística, pero puede hacer otro tipo de estudios en los que sí sean necesarios. Sí, es que de hecho todos los estudios por antonomasia tienen variables cuantitativas y cualitativas, todos. Ahora, que no sean importantes o que nosotros las descartemos, ese es otro cuento. Pero que están. Sí, claro, que no las tomemos en cuenta ya es obviamente otro dilema. Es otro dilema ya más filosófico que otra cosa. Claro. ¿Alguna otra pregunta por acá? Yo sí tengo por ahí una pregunta escondida, pero estoy esperando evaluar. Bueno, aquí dijeron que gracias. Si alguno tiene otra pregunta, adelante. Yo ahorita que estabas hablando, yo sé que, yo no les conté, ¿no? Pero el profesor Carlos además es matemático. Entonces, ahorita que estabas mostrando la curva de Gauss, yo dije, sí. Ay, la curva de Gauss, la explicación de los cuartiles que yo nunca hice. Yo me voy a aprovechar de mi amigo matemático para que con la curva de Gauss nos enseñe a los cuartiles. Cierto que eso tiene referencia a los cuartiles de la revista. Yo expliqué, yo les dije, hay unos cuartiles Q1, Q2, Q3 y Q4, pero yo nunca dije claro. lo que representaba era con la curva de Gauss. Entonces aquí tengo el que me va. Sí, porque yo seguramente que si lo explico voy a salir con alguna locura ahí, alguna cosa que no. ¿Cómo así locura? Sí, de hecho, yo tengo aquí, digamos que no voy a ser tan matemática para explicarlo. No, pero no hay que meterle tanta. Dame un segundo.
Ya. Si tienen más preguntas sobre lo de hoy, yo estoy aquí mientras tanto para que ustedes vayan pensando en las preguntas. Ya, miren, lo que pasa es que el material que tengo son 12 minuticos. Bueno, es que sí, ¿cómo te explico para que no se... Bueno, sí, no. ¿En donde explican los cuartiles en 12 minutos? Sí, son 12 minuticos. Colóquelo cuando usted vea que ya lo explicaron, lo quita. Ah, bueno, vale. Bueno, listo. No, yo creo que tenemos 12 minuticos. Entonces hágale. Bueno, perfecto. Listo. Ya les voy a compartir y yo sé que esto va a dilucidar enormemente esa duda de los cuartiles, que no crean que no se da en cantidad de espacios. De hoy es los cuartiles. Vamos a decir que si tenemos un conjunto ordenado de datos de forma ascendente, es decir, del menor al mayor, los cuartiles son aquellos que dividen el conjunto ordenado en 4 partes iguales, de tal manera que el primer cuartil nos va a representar el 25%, el segundo cuartil es el 50% y el tercer cuartil nos da el 75% de las observaciones. Aquí podemos ver de manera gráfica la representación de los cuartiles. Decimos que si tenemos ordenados nuestros datos del menor al mayor, donde el punto A es el dato mínimo y el punto B es el dato máximo, dividimos entonces este intervalo que va del punto A al punto B en 4 partes iguales que hemos representado a través de estas líneas. A cada una de estas divisiones la vamos a representar como Q1, Q2 y Q3, donde Q1 es el primer cuartil, Q2 el segundo cuartil y Q3 el tercer cuartil. De tal manera que del punto A a Q1 tenemos un cuarto, de Q1 a Q2 tenemos otro cuarto, de Q2 a Q3 hay otro cuarto y de Q3 al punto B o valor máximo tenemos otro cuarto, es decir, tenemos 1, 2, 3, 4 cuartos que me representan la unidad, es decir, todo el segmento que va del punto A al punto B. Entonces vamos a decir que desde el punto A hasta Q1 tenemos un cuarto de nuestros datos. De A a Q2 tenemos 2 cuartos de nuestros datos. De el punto A hasta Q3 tenemos 3 cuartos de nuestros datos. Y evidentemente de A al punto B tenemos los 4 cuartos. Fíjese cómo el segundo cuartil, que representa 2 cuartos de los datos, es igual a un medio. Es decir, que el segundo cuartil es igual a la mediana, ya que como vemos gráficamente, Q2 divide exactamente al conjunto ordenado de datos en 2 partes iguales. Por lo tanto, decimos que la mediana y el cuartil segundo son exactamente iguales. Pero esto también se puede expresar de otra manera. Decimos que del punto A a Q1 tenemos el 25% de los datos. Por lo tanto, de Q1 a Q2 tenemos el otro 25, de Q2 a Q3 otro 25 y de Q3 al valor máximo tenemos el otro 25% restante. Por lo tanto, el intervalo que va del punto A hasta Q2, que es el segundo cuartil, que a su vez también es la mediana, me representa el 50% de los valores, ya que tenemos que esto me representa un cuarto y este un cuarto, que a su vez es el 25% más el otro 25%, tenemos que el intervalo de A a Q2 representa el 50% de los datos. Por lo tanto, también de este valor hasta el punto máximo representa el otro 50% de los datos. Y es precisamente lo que ya habíamos dicho, que
el cuartil 2 es igual a la mediana. Ahora revisemos cómo proceder para obtener los cuartiles de un conjunto de datos. Lo primero que hay que hacer es, por supuesto, ordenar los datos desde el menor hasta el mayor valor. Entonces, ahí con este dibujo que tenemos en este momento, ¿qué fue lo que hicieron? Entonces hay una empresa, así de sencillo, lo voy a decir muy categóricamente, es una empresa que cogió todas las revistas que tienen un valor de un número, que es uno de los criterios, que es el impacto. Entonces, cuando dicen impacto, es simplemente la conjunción de varios criterios, como por ejemplo referenciación, cantidad de autores, nivel de los autores. Bueno, eso hay varios criterios y ellos colocan con un número que es el número de impacto. ¿Listo? Entonces, ellos cómo evalúan la importancia de esta revista. ¿Listo? Entonces, dividen en 4 el listado de las revistas y ellos simplemente ordenaron de mayor a menor todas las revistas y lo dividieron en 4 partes iguales, que son las 4 partes iguales que tenemos allí, que se ven allí. ¿Cuáles son las empresas que hacen ese trabajo? Pues la JCR, la empresa JSM. Entonces son 2 empresas que ellos tienen sus propios criterios y ellos hacen la división. ¿Listo? Carlos, entonces, aquí para conectarlos para que no se me vayan a perder, ¿sí? Es Simago. Correcto, correcto. Simago Journal Rank, que es lo que estábamos viendo la semana pasada, el martes, creo que el martes o jueves de la semana pasada. Simago es una de las que hacen y yo les había explicado que habían 4 medidas. Una la hace Simago, otra la hacen los de Google, otra es el HFACT, H-Index y la otra la hace, hay diferentes, hay 4 básicamente que hacen como la misma, pero la que más se ha popularizado es la de Simago. Sigue, por favor. Exacto, entonces son 2 empresas que han cogido un listado. Entonces, supongamos que cogemos las 100 revistas más importantes, vamos a hacer esa suposición, y de esas 100 revistas, entonces las dividimos, las ordenamos de mayor a menor según nuestros criterios. ¿Listo? Entonces, hagan de cuenta que ustedes cogieron a 100 personas por estatura. ¿Listo? 100 personas y simplemente hicieron una fila de esas personas por estatura. ¿Listo? Entonces vamos a suponer que están las personas entre, yo qué sé, 1,50 hasta, yo qué sé, de 2 metros. Entonces, si lo dividimos allí entre 100, entonces va a quedar un primer grupo de personas, que son las personas Q4, que son aproximadamente las que están las que miden entre 1,50 y 1,70, pero como son más personas, porque es más posible, obviamente, que esté entre 1,50 y 1,70 a estar, por ejemplo, entre 1,70 y 1,90 a estar entre 1,90 y 2 metros. Obviamente, las personas entre más altas son más poquitas, pues por las condiciones que tenemos nosotros de naturaleza y por las medidas, obviamente, que cada uno de nosotros debe tener. Así de sencillo. Entonces, por esa razón, en el Q1 van a quedar esas 25, digámoslo así, esas 25 personas, pero ¿qué es lo que sucede? Que esas últimas 25 personas, ¿qué estatura van a tener? Obviamente la estatura va a ser menos cantidad, las personas que tienen más estatura, luego vienen otras que son más bajitas, entonces van a tener un poquitico más de cantidad y así sucesivamente hasta que llegamos a Q4. Por eso cogieron todas las 100 revistas, imagínense las 100 revistas y tenemos menos revistas en Q1, luego viene otro grupo de revistas en Q2, luego las Q3 y luego otras que son Q4 que obedecen a menos elementos digámosle, de calidad. Aunque eso está en entredicho, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado con eso porque pues hay muchas opiniones, Hay personas que dicen directamente eso no es más que un aspecto comercial. Si eso realmente fuera una evaluación crítica y real de calidad, pues entonces vaya y venga. Pero uno también se da cuenta de problemas como por ejemplo de financiación. Entonces pagan por referencias. Como prácticas. Sí, entonces. Digamos, por decir unas prácticas extrañas.
Correcto. Entonces ese criterio de evaluación como que se vuelve muy flexible dependiendo de quién paga más y quién paga menos, así de sencillo. O sea, eso Además, ya es estábamos viendo justamente en nuestra revisión de Simago, les mostraba yo la semana pasada que el 30% de todas las revistas, Simago evalúa 30.000 revistas y el 30% de las revistas están en Estados Unidos. O sea, hay más de 10.000 revistas solamente en Estados Unidos. Y también allí están las universidades que tienen más capacidad, están muchas de las universidades que tienen más capacidad de pago. Cuando hablabas de los criterios también están, por ejemplo, los artículos citables y los realmente citados, o las autocitas, que son como diferentes elementos que se han tratado de introducir como para tratar de homogenizar o para tratar de quitarle ese componente. De todas maneras, por ejemplo, les decía también yo que Simago utilizaba, normalmente el factor H utiliza todas las referencias que uno tenga, todos los artículos, toda la bibliografía que uno tenga, pero Simago solamente utiliza los documentos de una revista de los últimos 3 años y las citaciones recibidas en los últimos 3 años. Entonces, sí, los últimos 3 años lo utiliza como un elemento, perdón, en un año y lo evalúa con relación a los 3 años anteriores. Entonces, eso le quita un poco de, eso lo revisen, ustedes lo pueden buscar. Dicen que no es tan, digamos que hay artículos que se demoran mucho más, hay artículos que se ponen interesantes como el tiempo, como el vino. Hay artículos que de pronto inmediatamente no tienen las citaciones, pero con el tecnologías o las demás personas van entendiendo. Entonces, un artículo puede no ser citado el año inmediatamente anterior, pero puede ser que después se disparen citaciones. Entonces, eso no lo tiene en cuenta el ranking Simago, mientras que sí lo tiene en cuenta el rango, el factor de impacto del índice H. ¿Sigue? Gracias. Por acá como que tenemos otra pregunta. Sí. Un texto realmente lamentable. Sí, es muy cierto. De hecho, hay todo un movimiento serio, yo diría serio, en el cual denuncian esas revistas que se llaman las revistas depredadoras. Hay un movimiento de científicos muy, muy serio. En Colombia hay un grupo bastante, pero obviamente toca ¿Hay revistas depredadoras o hay personas denunciando? Las dos, Okay. sí. Hay grupos de científicos que se encargan de buscar, de estar monitorizando las revistas depredadoras. Son las revistas poco serias que lo único que hacen es aparecen un añito, reciben un poco de plata, se consolidan y al otro año desaparece. Lo triste es que en efecto, pues ya fue publicado en una revista Q1 y en efecto quedó catalogado porque fue Q1 y desapareció y simplemente pues ya no volvieron a salir más elementos, le cambian el nombre y cambian el website y listo, y empieza desde cero y vuelven y consolidan otra revista diferente. Y el que pague pues simplemente le publican y ya. Pues eso no es el deber ser, obviamente de eso no se trata, pero pues ahí hay un negocio bastante grande y es muy triste, Eso no es ciencia, eso no es ingeniería, pero bueno. Hay que sospechar de esas revistas de pronto que te dicen que pagues, por ejemplo, $500 y te publican de 3 a 4 días, algo así. Normalmente una revista seria se demora mínimo 2 meses haciéndote un proceso de evaluación, mínimo. Hay unas que lo hacen rápido porque tienen todo un equipo atrás haciendo todo el proceso de evaluación, pero no es muy común que la revista te evalúe en tan poco tiempo. Entonces, si una revista le promete, de hecho las revistas no dicen lo evaluamos en tanto tiempo, dicen el tiempo estimado de espera para publicación es tanto. O sea, el tiempo estimado es un promedio. Te dicen 3 meses, puede ser que sean 5, puede ser que sean 2, puede ser que sea 1, porque eso depende. Si tu tema es un tema que está muy caliente, muy fresco, publicas algo del COVID, te lo pueden tener en 5 días, porque es algo que está fresco. Pero si vas a publicar de una cosa muy específica, donde hay que buscar unos autores muy específicos para que hagan la evaluación, entonces de pronto tarda un poco más. Entonces hay también que tener también ese tipo de cosas. También depende si es una conferencia, si es revista, producto de una conferencia o una revista que no es producto de un evento. Las de eventos serias, y Triple E tiene obviamente cantidad de eventos serios que sí, en efecto, pueden contestar en una semana, 15 días, pero es por la forma
exacto, porque es un evento, porque son short papers y hablan ellos de porque hay un comité. Exacto, un Y comité. de hecho, en ese caso, en ese tipo, los temas están muy, o sea, ellos ya tienen definidos con prioridad cuáles son los temas que van a recibir. Por ejemplo, vamos a recibir en Big Data, o sea, 5.0, entonces, y ellos ya saben quién se va a encargar de hacer cada uno de esos, no de leerlos necesariamente, sino de hacer toda la gestión para que eso se evalúe. Pues por eso los entregan tan ligero. Bueno, Carlos, nos quedan 3 minutos, si no estoy mal, o 2. Nosotros tenemos clase a las 6:30, como siempre, entonces no nos podemos extender, pero si no tomamos la foto, a mí, Juan José me regaña, si no tomamos la foto, por favor, van prendiendo sus cámaras, yo, ya Juan José está aquí, no, yo no me voy a regañar. Gracias, Juan Yatance, muchísimas gracias por la presentación. Josué, espero haberlo dicho bien. Yo saludo a Josué, a Carlos Delgado. Ay, si no prenden la cámara no los puedo saludar. Hagan el esfuerzo. Luis Santiago, Andrés Aristizabal, como siempre, que nos acompaña, muy juicioso, ahí esperando sus datos. Carlos, por Dios. Hola, Cristian. ¿Qué más, Cristian? Yo lo iba a saludar, pero te adelantaste. Jenny, como siempre, acompañándonos. Gracias, Jenny. Marco, María del Mar, y le voy a colocar 5. A María del Mar y a Jenny, porque son muy juiciosos. Johan, las tengo en clase, mira, ellas terminan su clase, Carlos, a las 4 y pegan para acá, qué juicio, ¿no? Aquí también tengo varias estudiantes de sistemas del curso de bases de datos. Bueno. Ellos están hoy aquí reunidos. Yo ahorita tengo ahorita otra reunión, otra conferencia, entonces sí, toca así. Ay, Dios mío, estamos de conferencia en conferencia, ay, Dios santo. ¿A qué horas trabajamos? ¿A qué hora vamos a trabajar? Alejandro Mena, saludos. María Fernanda Díaz, uy, aquí está nuestra decana por aquí acompañándonos, qué chévere. ¿Por qué no habló? A ver, le doy un minuto para que hable. No me pongas en aprietos. Bueno, muchas gracias. Estoy trabajando desde casa. Pues muy contenta, me encantó este tema. De hecho, sí lo estamos pensando para el doctorado en ciencias aplicadas, entonces es uno de los módulos del doctorado. Me interesaba muchísimo este tema, muchas gracias por haberlo considerado. Y mira, a todos, muchas gracias por la asistencia. Vi que asistieron más de 100 personas. Muy interesante y muy chévere el contexto político y picante que ustedes le ponen, pero a todo nuestro país es precioso, no todo es así de terrible. No, es que no es solamente Colombia, es Latinoamérica, porque por eso lo hicimos latinoamericano. Es toda Latinoamérica, estamos en conflicto por la falta de inversión. Bueno, pero para nuestros amigos peruanos, pues también decirles que los esperamos aquí en Cali, que tan pronto pase esta situación de emergencia, esperemos poder contar con la visita de ustedes, como lo dijo el profe Tavera en el inicio de su conferencia cuando se presentó. La verdad, nosotros tenemos un campus precioso y esperamos que puedan venir. Quieren venir. Sí, se quieren venir de pasantía. Y también tener la posibilidad de mandar a 2 de nuestros profes estrellas del programa de Ingeniería de Sistemas, sobre todo el área de sistemas de la Facultad de Ingeniería, que son más de 20 programas. Entonces, yo voy para Lima. Gracias. Yo ya tengo invitación a Lima. Ya tengo invitación a Lima, ya tengo hasta guía. Bueno, entonces ¿ya están listos para la foto? Luis Santiago, aproveche, alcanza. ¿Ya está lista para la foto? ¿Ya? Perfecto. Luis Alejandro, saludos. Marco Herrera, que me faltaba, Javier, María del Mar, Johan Armas, Carlos Delgado, Cristian, Andrés, listo. Josué. ¿Ya te quedamos todos? ¿Ya? Gracias, Carlos Yatance, por la presentación. Lo tengo apenado. Bueno, nos vamos. Perfecto. ¿Y Edison dónde está? Ahí está. Entendido, perfecto. Entonces. Le colocamos falta. Profesor Carlos, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto y muchísimas gracias por la invitación y por dejarme hablar de estos temas tan interesantes y también meterle un poquitico de política al asunto. Siempre es necesario. Es que la política como que está bien en Perú porque a ellos no les gusta hablar. Yo ya me los tengo pillados. Ellos allá no les gusta hablar de su política, pero uno acá lee, no crean. En todos los países. Todos nosotros compartimos como el mismo
el mismo problema. Bueno, no los entretengo más. Que pasen una buena noche. Nos vemos si Dios quiere el... ¿Qué hay? Esperen que él va a decir que toca el miércoles. Juan José. Sí. El jueves ya continuamos con el proceso. El jueves nos toca con el profesor Víctor Chacón, metodologías de investigación y desarrollo. Entonces, el jueves puntuales a las 4 también, un muy interesante tema. El ponente es de acá de la Universidad Andina del Cusco, de Perú. Muchísimas gracias. Para que se animen. Bueno, chao gracias, para todos. doctor. Nos vemos el jueves. Chao. Chao. Nos vemos.